Pues siempre hablan de ellos. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo es sombrero en italiano? Bravo. Como Fabio Capello. Reglas mnemotécnicas. Fotografías aéreas que yo he tomado de la zona. Le foto che ho scattato o che ho fatto o scattato. ¿Lo scattado es? Scattato è Disparado. Scattado. disparare esattamente. Vale. Otra imagen de Altra immagine furnitures, muebles, e mobili. mobili personali della popolazione dell'Alcudia. Si te falta una palabra, mejor me la dices en español, ¿vale? Vale. Vale. La captura. Bueno, yo no soy italiano, yo voy a hacer Pero sí, muy sí, de esatto. por casa. Ah, que necesito preciso para dar en el clavo a nivel conceptual, te la pido. Vale, vale, vale. Ya está. La imagen aérea del río, el paso por Montreuil. Al fondo podemos ver una torre que no ha sido afectada, está en altura. Muy rápidamente, otros daños materiales en la zona de norte a sur. Ponte, será, ¿no? Puente. Es un bien de relevancia local. Importanza locale. Importanza locale. Sì. Anche rilevanza, si può dire, però si capisce. En España hay una figura concreta de protección. Está B de Allora, interés culturale y B de relevancia locale. nel frattempo che tutti si accomodano, riprendiamo i lavori. Ora abbiamo ecco, come dire, l'evento speciale della giornata. Cominciamo il panel dedicato alla situazione spagnola. Lo organizziamo così: abbiamo una traduttrice, Ilaria Scalia, che interverrà in caso di bisogno, però diciamo, sostanzialmente i nostri relatori cercheranno di cavarsela fra italiano, inglese e spagnolo, cercando di rendere le presentazioni il più chiaro possibile. Nel caso non capiate o nel caso insomma aveste domande, naturalmente potete porle e interviene la nostra traduttrice. Cominciamo con l'intervento di Victor Rey. Victor Rey è responsabile per il patrimonio della Mancomunità della Ribera Alta, che è un consorzio di comuni, un consorzio di comunità del territorio di Valencia, e ci parlerà di un intervento fatto naturalmente a seguito dell'alluvione. Il titolo, adesso ve lo trovo e ve lo leggo, il titolo è in inglese, è un intervento fatto in un museo di un comune, di uno di questi comuni che è Algemesí, detto giusto. L'intervento è in inglese, ve lo leggo: Management of the Cultural Heritage Damaged by the Dana, Valencia, the case of the Museum of Festivity, Algemesí. Prego. Okay. Grazie mille Cristiano. E prima, buongiorno a tutti, io sono Victor, io non parlo italiano, parlo itagnol. Grazie, grazie. Faccio sforzo di parlare spagnolo con algunas palabras en italiano. La mia presentazione è fatta in inglese, ma io penso che posso farnos comprendere. Prima voglio mostrare un video molto corto che è interessante per avere la situazione da presentazione. Se il collega può... Video? Sì. Il video è OK Victor Rey Video al CMC Museum.
patrimonio inmateriale dell'umanità. Sì. Sì. Ok, allora voglio parlare di una situazione difficile che ho vissuto e fatto un anno in Spagna, specialmente nella zona di Valencia. Voglio parlare della zona da Ribeira Alta, che è dove io lavoro e dove è situato il municipio del Algemesí. Entonces è una situazione difficile, ma che también una connessione di speranza a causa della recuperazione di molti spazi culturali y también de festa importante a cual está dedicada al Museo de la Festività de Algemesí. Primero una introducción con algunas cifras de grave situación después de la dana de 29 de octubre de 2024. 229 personas son víctimas mortales, miles de máquinas y cientos de casas son destruidas, infraestructuras, las vías, carreteras, los trenes. La pérdida económica es calculada en 18.000 millones de euros y hay diversas áreas afectadas. L'Horta Sud es la más conocida, Utiel Requena, Ribera Alta y Baixa, de las que yo voy a hablar, en los serranos. Y como consecuencia, el patrimonio, el natural, también el cultural, fue muy afectado. Y un año después, algunas actividades son feitas, otras aún no. Un mapa, esta es para situarnos, es la región de Valencia, en el centro es el Parque Natural d'Albufera, en el norte la ciudad de Valencia. El norte es una zona que llamamos el Burrone del Pollo, que ha tenido las peores consecuencias. En el sur es el Fiume Magro, que pasa por la Ribeira y que desemboca en otro fiume muy popular en la Ribeira, que es el río Fiume Xúquer, y en esa conexión entre los dos ríos está Algemesí. Vemos aquí la situación, y por tanto la situación ha sido muy grave porque el aluvione ha llegado al centro de la ciudad de Algemesí. Entonces, la mia relazione con Algemesí, soy técnico de patrimonio y digitalización en la Mancomunidad de la Ribera Alta, una asociación de comuni que partaglia diferentes departamentos, entre ellos el de digitalización para difusión cultural y natural del patrimonio de la región. Es un proyecto que tiene el nombre de Riberana y que en 2020 hemos iniciado con una web con diferentes visitas virtuales, elementi 3D, vídeos 360. È un lavoro che ho fatto in anteriorità e in diversi progetti he collaborato con la municipalidad o el comune de Algemesí. Los efectos para el patrimonio cultural alrededor del fiume Magre, case, pérdidas personales y especialmente desde el punto de vista cultural el Museo de la Festa tiene daños muy importantes en las plantas baixas, el ground floor. Il piano terra. El piano terra especialmente, con unos 20 centímetros de fango que ha afectado el patrimonio que estaba en este piano. La situación es, como resultado, el museo ha estado fermato un año y finalmente en el mes de septiembre ha sido otra vez abierto. Este es el museo, es un antiguo convento, el de San Vicente Ferrer, y es muy interesante, os recomiendo mucho de visitar. El museo ha nascuto por causa del rico patrimonio inmaterial que encontramos en Algemesí. Es el caso de la fiesta de la Virgine de la Salute, que es patrimonio UNESCO después de 2011. También las fallas de Valencia. Las fallas es una fiesta en Valencia muy popular. Son monumentos temporales en leño, cartone, actualmente en poliéster, que son presa del fuego, después de una semana. Y también el toque manual de campanas,
que es desde hace 2 años Patrimonio de la UNESCO. Quería transmitir mi agradecimiento al equipo humano del Museo de Algemesí, a los técnicos Tere, Guillem, también a Alex Villar, que es el director, y al anterior director Julio Blasco, que me han facilitado para presentaros aquí la situación, diversas informaciones y fotografías. La parte la più importante de un museo es la fiesta de la Virgine de la Madonna della Salute, con un gruppo di danze tradizionali, le torre umane, musharanga, también bastonets, tornechants, los gigantes y altri. Importante, tutta la società civile d'Algemesí está envolvida, implicada en esta festividad, la fiesta que es del popolo. Y otros ejemplos de patrimonio que se trovaban en el piano terra son patrimonio etnológico. Por ejemplo, falamos de un comercio del siglo XVIII y una fábrica tradizionale di indumentaria valenciana. Facendo un poco de historia, el 29 de octubre el fiume colapsó y el aluvione llegó mesmo al centro de Algemesí. Vemos aquí algunas de las consecuencias. Este es el Museo de Algemesí, con los primeros trabajos feitos después de voluntarios. Hubo un problema importante de recursi. Al principio del aluvione no había personal, no había maquinaria, el comune estaba trabajando en edificios principales, mesmo le case de personas tenían bisogno de ayuda. Y ha sido la solidaridad y el trabajo de voluntari que ha fatto possibile de trabajar de una forma rápida, porque el tiempo era importante para mitigar los daños. Hay una frase en valenciano, en idioma valenciano, muy importante, que a mí me gusta mucho, que es «Sols el poble salva el poble». Solo el popolo salva el popolo. Aquí vemos diferentes imágenes de personas que trabajaron voluntariamente. Y en cuanto a los números, las cifras, 100 elementos etnológicos fueron afectados, 10 monumentos de las fallas, un mapa de 1905, también una sala que hemos visto, una sala del museo dedicada a un comercio local de 18, 40 piezas de la colección del artista Antonio Barroso y prácticamente toda la colección, toda la de Semper de Mesa, otro artista, casi 50 años. Y la esperanza llegó, he arribato en septiembre de 2025, diferentes piezas fueron restauradas, otras están en proceso y el museo como contenedor cultural ha abierto su porte. Aquí hay un símbolo que es muy interesante, que es el casco de Tornechant, que son algunos que son afectados en el aluvione, que finalmente la fiesta del 7 y 8 de septiembre de 2025 ha vuelto a tomar las calles. Habéis visto antes en el vídeo. Finalmente voy a mostrar unas imágenes que he tomado con el dron los días siguientes a catástrofe. Esta es la zona del fiume El Magro. Aquí otro municipio diferente que es la Alcudia, que diferente móvil y todo eso. Esa columna que veis a drita de las máquinas son muebles y enseres personales. Que Alcudia es una città molto agricola, le persone tenían macchine grandi y pronto limpiaron el popolo de la Alcudia. Aquí en Montreuil, el río Magro también afectó algunas calles. Al fondo vemos una torre del siglo XIX, no fue afectada porque está en lo alto de la colina. Y luego de forma muy rápida hablaba del Horta Sud, que es una zona que también tuvo mucho daño, en el sur de la ciudad de Valencia, Paiporta, Picaña. Aquí vemos un ponte que es bien de importancia local, que perdió 5 de 6 arcos,
otro puente romano en Quart, iglesias del siglo XVIII, XIX, XVI en Paiporta, en la Quas, Sedaví, también muy afectadas. Case tradizionali dell'Albufera come le Barraca de Llop, Barraca de la Chupa, Barraca de la Cucala, en la zona de la Torre, Fort d'Alcedo, Castier, próximas a Valencia, son bien de protección local, también muy afectada. Y el Museo del Palmito en Aldaya, abanico, palmito. Ventaglio, como en valenciano, ventalla. También muy afectado. Está situado en un edificio del siglo XVI, con 20% de la colección afectada. E finalmente, da mia parte, ho trovato una digitalizzazione, la creazione di visita virtuale dei musei. Ho fatto la visita virtuale del Museo della Festa in Algemesí nel 2020. È una forma di conservare e di mostrare la situazione previa all'alluvione y que también una forma de mantener a porte aperta cuando el museo debe fermar a causa de una catástrofe como esta. En 2024 hemos repetido la digitalización con algunas de las colecciones nuevas, como la de este comercio local, Pepe el Frade, del siglo XVIII, y una manera de conservar y preservar el patrimonio. Tanto como conclusiones, esta es una forma de contribuir a preservar el patrimonio, crear elementos de promoción y conocimiento. Cuanto más conocido es su patrimonio cultural, más protección recibe los dirigentes políticos y es también una forma de posicionarlo a nivel digital. Grazie mille. Grazie Victor. Allora, non so se lasciamo magari dopo, alla fine, lo spazio, se qualcuno vuole dei chiarimenti oppure ha qualche domanda da fare, poi possiamo farla. No, ora poi dopo facciamo. Allora adesso chiamo insieme Sara Soriano Gimenez e Carolina Mai Cerovaz. Sì. Come? Sì, allora loro sono due libere professioniste, una storica dell'arte e una conservatrice. E ci parleranno di un progetto molto interessante, anche questo che ha preso piede dopo l'alluvione. Sono in rappresentanza dell'ACRE, quindi dell'Associazione Nazionale dei Restauratori Spagnoli. Infatti ora avremo un video con un saluto da parte del direttore. E ci parlano di questo progetto. Ora vi leggo il titolo. Per prima parlerà Sara, che presenta un intervento dal titolo in spagnolo, quindi scusate, Memorias y Patrimonios Personales, Identificación, Diagnóstico y Gestión de Bienes Patrimoniales Afectados por la Catástrofe de la Dana, Valencia, Spagna. È un progetto in cui dei restauratori si sono attivati, un gruppo di restauratori, anche penso in maniera volontaria, poi vedremo, per restaurare, per mettere in sicurezza questa volta non solo beni culturali ma anche beni personali, quindi a favore della popolazione colpita. Ora non so se vogliamo mandare il video. Buongiorno a tutti gli assistenti al quinto congresso nazionale Gestione dei beni culturali in stato di emergenza. Sono Giuliano Camilleri e faccio parte del direttivo di ACRE, Asociación Conservadores Restauradores de España. A nome mio, a nome del Consiglio, della nostra Presidente Rosa Tera Saavedra e di tutti i soci e tutte le socie di ACRE, voglio ringraziare gli organizzatori di questo congresso per averci invitato e a dare la possibilità oggi di parlare del progetto Memorias y Patrimonios Personales
che nasce dalla collaborazione tra ACRE e il Ministero di Cultura spagnolo. Il 29 di ottobre del 2024 Valencia e le zone limitrofe a Valencia venivano inondate a causa di un fenomeno, la Dana. E a causa di questo fenomeno moltissimi sono stati i danni materiali personali, a parte le vittime mortali, circa 300 purtroppo, e i danni al patrimonio sono stati ingenti. E ACRE, in collaborazione con il Ministero di Cultura spagnolo, ha messo in essere un progetto che è pioniere in questo senso, che è quello di salvaguardare, restaurare, conservare, mettere in sicurezza beni patrimoniali di origine privata. Oggi con voi avrete Sara Soriano e Carolina Mai, che sono due delle conservatrici restauratrici di un'equipe di 6 che hanno messo in essere questo progetto pensato e ideato da ACRE per mettere in sicurezza, conservare, in alcuni casi restaurare un ingente patrimonio che altrimenti non avrebbe avuto modo di essere conservato o restaurato, proprio perché di provenienza privata. ACRE ha creato grazie a un protocollo di cui vi parlerà Sara Soriano, una serie di schede di intervento per stabilire quali sono le priorità che bisogna mettere in atto quando i beni si trovano in uno stato di emergenza, come nel caso di queste inondazioni. Carolina Mai, restauratrice specializzata nel settore dei documenti, opere d'arte su carta e libri, vi parlerà dei diversi interventi che abbiamo messo in essere su diversi tipi di materiali, tanto documentali come fotografici, come di opere d'arte su carta, ma anche di altri settori, il settore del tessile, il settore del mobile, il settore pittorico, il settore per esempio anche delle pietre dure. Il lavoro di ACRE è stato un lavoro molto grande, è stato fatto su un territorio vasto, perché non solo parliamo di Valencia, ma parliamo di Valencia, della provincia di Valencia, con le città e i paesi che sono tutti attorno a Valencia capitale, ed è un processo, come scoprirete, che è stato messo in essere con l'idea di connettere il lavoro del conservatore o restauratore con quello delle comunità locali. E per questo motivo ACRE si è appoggiata alle comunità locali, creando un open call per tutte le persone che fossero state che avessero ricevuto appunto danni patrimoniali a causa della Dana del 2024, dando la possibilità a tutte le persone che volevano di proporre per il restauro e la conservazione beni che erano stati degradati dall'acqua, dal fango e da tutti gli agenti propri appunto della Dana. E come vedrete nei due interventi che oggi abbiamo voluto preparare, che prepariamo grazie alla disponibilità e alla professionalità di Sara Soriano e di Carolina Mai, il lavoro è stato ingente. Speriamo che l'esperienza portata avanti con il progetto Memorias y Patrimonios Personales possa essere utile anche per i nostri colleghi in Italia e in altri luoghi di tutta Europa, per creare dei protocolli comuni da mettere in atto nel caso di situazioni di emergenza, non solo per i beni che già di per sé stessi hanno protezione propria perché sono beni pubblici, quindi beni che appartengono a musei o a biblioteche o a aree di ambito pubblico, ma anche nel caso dei beni patrimoniali di ambito privato. Ancora una volta grazie per questa occasione che ci è stata data di essere qui. Vi porgo il nostro ringraziamento e spero veramente che la giornata di oggi sia una giornata utile e proficua, e soprattutto una giornata di lavoro in cui si possano mettere in comune esperienze diverse. Grazie ancora e buon intervento.
Buenos días a todos, soy Sara Soriano. Voy a hablar en castellano, en español, que se me entienda bien. Voy a hablar despacio y luego, pues, con ayuda de Hilaria, cualquier duda intentamos ponerlas en común. Bueno, voy a presentar el proyecto Memorias y Patrimonios Personales. Es un proyecto que habla sobre la Dana, ¿no? Sobre cómo la respuesta de los conservadores y los restauradores ante la catástrofe de la Dana. En este caso, bueno, como ha explicado antes también mi compañero, nuestro compañero Víctor Rey, la Dana afectó de manera determinante a la Comunidad Valenciana. Según las fuentes del Boletín Oficial del Estado, hay 71 municipios afectados que no solamente abarcan la Comunidad Valenciana, sino también puntos del ámbito nacional. Hay otras ciudades, como por ejemplo Letur, Mira, Laurín de la Torre, que también estaban afectadas por la Dana. La estimación solamente en la Comunidad Valenciana es que hay más de 130.000 viviendas afectadas por la catástrofe, ¿no? Por las inundaciones. Esto se traduce en un gran patrimonio doméstico y familiar que ha sufrido daños a consecuencia de lo que ya podemos denominar como patologías de la Dana, ¿no? Incluso se encuentra ya perdido o irreparable. En este caso, aquí tenéis un poco unas imágenes representativas de indumentaria tradicional valenciana, del famoso tornechat también, que antes ha explicado Víctor, y bueno, aquí de una calle de un municipio, como están todo el mobiliario que se encontraba en las viviendas sacado al carrer, ¿no? A la calle, para crear un espacio otra vez habitacional, ¿no? Para poder acondicionar los espacios habitacionales de las viviendas y poder volver otra vez a la normalidad. Para mí esta es una imagen muy significativa de la necesidad de también sacarlo todo cuando, en el momento también inmediato de la tragedia, ¿no? Para poder otra vez volver a funcionar. En este caso, el proyecto Memorias y Patrimonios Personales se diseñó con unos objetivos, 3 objetivos fundamentales: recuperar patrimonio personal afectado por la Dana, pero que tuviese cierto valor también histórico, artístico, etnológico, que fuera de variada naturaleza, ¿no? Teníamos que tener en cuenta también estos valores, y también analizando el índice de riesgo, las patologías que presentaban estas piezas, ¿no? a consecuencia de la Dana. Otro objetivo era establecer sinergias con entidades que estaban trabajando en el momento de la emergencia, porque nosotros, como ahora comentaré, fue un proyecto que se gestó en una fase de posemergencia, no en el momento inmediato de la emergencia, sino ayudar, ¿no? a esas entidades y esos organismos que estaban trabajando en el momento inmediato de la emergencia, y luego, contribuir a la salvaguarda, ¿no? del patrimonio familiar y, por ende, también de los territorios. La financiación fueron 300.000 euros del Ministerio de Cultura, 150.000 euros destinados a intervención, en un periodo de ejecución que en la actualidad estamos en la fase de justificación. Comenzamos en marzo. Por eso el hecho de tener la necesidad de establecer unos criterios de priorización de los bienes que nos llegaban, ¿no? Para poder abarcar, para poder llegar a esos bienes que requerían de una intervención urgente en base a esos valores y a esos criterios de priorización. En este caso, lo primero que realizamos fue un análisis de los territorios afectados. Intentamos tener una visión realista. Habían 71 municipios y sabíamos que con esa financiación y con ese tiempo probablemente no podríamos llegar a todos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue realizar como un estudio de un grado de afectación, donde podrían ser aquellos municipios que tuviesen más daños a consecuencia de la Dana, aquellos que se encontrasen en zona cero y que tuviesen fundamentalmente una afectación al ámbito doméstico, que era nuestro objetivo, ¿no? Los patrimonios personales, más que a lo mejor afectó también, como también ha comentado Víctor en la presentación, a ámbito rústico, pero ahí sí que es verdad que el objetivo era atender, ¿no? esas piezas de patrimonio personal. Entonces nos enfocamos a municipios con afección en ámbito doméstico y con
situados en zona cero, ¿no? En la mayor riesgo. En total, fueron 14 municipios los que se adhirieron al proyecto, que estuvieron interesados en que presentar sus piezas, ¿no?, por parte de los vecinos y residentes. Y luego también prestamos asistencia técnica a 5 laboratorios que estaban actuando en el momento de la emergencia, que son los laboratorios de Salvem. ¿Cómo establecimos unos convenios, unas colaboraciones con los ayuntamientos y con las mancomunidades, y los vecinos y los residentes afectados por la DANA registraban su solicitud a través de los ayuntamientos o de la página del proyecto, como ahora veremos. Esto fue interesante porque también dabas al propietario la posibilidad de elegir qué patrimonio quería que fuese rescatado, ¿no? También dabas esa importancia, además de que luego nosotras establecimos un cribado. Entonces, la localización de los bienes patrimoniales, pues como os he comentado, realizamos una labor de diagnóstico, ¿no?, en los laboratorios de Salvem, en el Museo Comarcal del Horta Sud, en Les Arts, en el Castell d'Alaquàs, en el Museo de Historia Natural y en la Casa del Amazon. Lo que hicimos fue analizar los registros uno por uno, están todos contabilizados, estudiados, y establecimos 2 listados. Uno, listados susceptibles de intervención, y luego en cada laboratorio, y listado de bienes para intervención. Es decir, en base a esos criterios de valores patrimoniales y culturales y al índice de riesgo, otorgábamos una puntuación a las piezas para que así determinar cuáles tenían un mayor índice de urgencia y de valores culturales para poder intervenir de manera prioritaria. Que las susceptibles también son interesantes, pero no tienen ese tan índice de riesgo como las que sí que ya estaban para intervención. De idéntica manera actuamos con el resto de municipios, con Alaquàs, Aldaya, Benetússer. Analizamos pieza por pieza, realizamos un diagnóstico, un análisis de las patologías y establecimos los 2 criterios, susceptibles y para selección. En este caso, la primera labor que realizamos fue la identificación, el registro de bienes patrimoniales. En los laboratorios de Salvem, como los propietarios habían llevado sus bienes allí, sus piezas, en el momento de la emergencia, nosotras podíamos ir in situ a realizar el cribado, a poder analizar las piezas y podernos reparar en ellas a través, bueno, de una checklist que diseñamos para identificar rápidamente las patologías a consecuencia de la DANA e identificar también los valores. Esto en los laboratorios Salvem. A través del formulario de los ayuntamientos, donde los propietarios realizaban su solicitud, el cribado lo realizábamos a través de las imágenes de las piezas. Nos llegaba la imagen de la pieza y ahí podíamos hacer una primera valoración y luego ya, en el caso de que en esta primera valoración fuese susceptible a intervención, también íbamos a visitarla in situ para comprobar. En este caso, todos los bienes están registrados, registramos 800 bienes y aquí creo que fue también un éxito de proyecto el que el propietario, ¿no?, pudiese registrar su solicitud, porque así él también hacía una selección previa de su patrimonio, ¿no?, dándole también importancia, ¿no?, a esta parte, a este valor sentimental o afectivo por parte del patrimonio, le dimos ese protagonismo. Ya respecto al análisis, ya detallando, nosotros en el caso de los criterios de selección, pues piezas con valor histórico, ¿no?, que considerábamos que dentro de todos los registros tuviesen cierto valor histórico, donde incluimos bienes cuya datación cronológica estaba comprendida dentro de acontecimientos históricos relevantes o que pusiesen una importancia, ¿no?, histórica a nivel local o comarcal. En este caso tenemos aquí 2 muestras, una de ellas es de la entrega de llaves de Utiel, es un documento de finales del 19, ¿no, Carol, de Utiel, que era representativo, es un original, lo tenía una familia, fue afectado por la DANA y bueno, consideramos que una pieza de un alto valor histórico.
Y también una fotografía sobre vidrio, también que tras la restauración se reveló, ¿no?, el edificio que hoy en día no se encuentra en Utiel. Por lo tanto, pudimos, ¿no?, ver tras la intervención de Marta García como también tenía un gran peso para, aparte ya no solamente del soporte, del interés del soporte, sino a nivel testimonial lo que implicaba esa pieza en este caso. Luego, criterios también de valor etnológico, ¿no? Incluimos elementos que presentasen una vinculación con las costumbres, historia del territorio, las tradiciones, medios de vida y demás relaciones propias del lugar donde se emplazaban, ¿no? En este caso, el Tornechat, que hemos comentado antes aquí tras la intervención. Luego también un bordado devocional de finales del siglo XIX. Y luego un abanico también muy característico del municipio de Aldaya, ¿no? Hicimos esa selección de piezas con cierto valor también etnológico. El valor artístico, ¿no?, asociado a demostraciones histórico-artísticas que sean de relevancia, vinculadas a cualquier tipo de formato, ¿no?, y que también reconociesen obras de autores también locales, ¿no?, como, bueno, Manolo Boix es un artista muy reconocido a nivel también nacional. Tapies encontramos también en una vivienda. Luego también está esta imagen devocional y luego estas figuras del orientalismo, ¿no?, de finales del siglo XIX, también de una familia de allí, en este caso de Utiel, ¿no?, de la familia de Diego Fernández de Córdoba. Y luego también valor testimonial, ¿no?, aquellos piezas que pudiesen albergar cierto valor, que certificasen hechos concretos del lugar o incluso hitos trascendentales, ¿no?, para familias, como esta cartilla, ¿no?, del periodo de la Guerra Civil, también un cartel de Blasco Ibáñez con su firma, cierta documentación que también tuviese un peso, un valor testimonial. En este caso, claro, como veis, las piezas son muy heterogéneas, ¿no? Tenemos documento gráfico, tenemos mobiliario, tenemos textiles, hay un gran abanico, ¿no?, hay una gran diversidad de patrimonio. Y luego, bueno, pues otro criterio que establecimos fue las patologías de la dana, índice de riesgo, titularidad y posibilidad de recuperación. En este caso, lo que realizamos había unas patologías comunes a la dana, ¿no?, lodos, microorganismos, bueno, roturas, deformaciones, humedades, eran unas patologías comunes, pero luego además las aislamos por materiales también. De esta manera nos permite también hacer un diagnóstico detallado por materiales. Establecimos un nivel de riesgo alto, medio o bajo para así crear esa prioridad de piezas. Y lo que también fue clave es atender bienes que fueran de titularidad privada. En este caso, que perteneciesen al patrimonio familiar, no que fuesen, que estuvieran ya protegidos o que fuesen del ámbito municipal, porque esos ya tenían sus ayudas. Ahora os comentaré también un poco la importancia, ¿no?, de poner la atención en estos patrimonios familiares que hasta ahora, hasta este momento, no estaban casi reconocidos. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco una muestra representativa del diagnóstico de Salvem y aquí, bueno, pues en cifras, una visión cuantitativa de los registros para que veáis un poco la diversidad, ¿no?, de materiales y de piezas a las que nos hemos enfrentado. En este caso ya, como bloque 3, comentaros la gestión, ¿no? Para nosotras era muy importante la relación con las familias afectadas, ¿no?, que entendiesen qué era el proyecto, no crear unas falsas expectativas, ¿no?, de que podemos llegar a todo, de todo lo que registréis va a ser intervenido, porque no era posible, al menos en esta fase. Tenemos una fase y teníamos que llegar a esos objetivos. Ojalá haya una segunda y podamos llegar a más, pero de momento era lo que teníamos. Entonces era importante explicar y también concienciar acerca de la labor del profesional de la restauración y de la conservación, ¿no?, que supiesen por qué íbamos a seleccionar su pieza, en base a qué criterios, que supiesen también cómo iba a ser esa intervención en su pieza, hasta dónde íbamos a llegar, íbamos a realizar o íbamos a intentar
frenar las patologías a consecuencia de la dana, pero no íbamos a reintegrar volumétricamente o cromáticamente. Claro, no crear, ¿no?, esas expectativas, a lo mejor que dejarlo todo muy claro, explicar el proyecto, los procesos. Entonces, aquí lo que hicimos fue unas jornadas explicando el proyecto, explicando también cómo iban a ser los procesos y elaborando unos acuerdos para que ellos los firmasen de consentimiento y unos anexos. En estos anexos, que es el que tenemos ahí, iba como una ficha de su pieza con las patologías que presentaba, con la propuesta de intervención, si presentaba, si se había sido intervenida anteriormente o no, y con un poco unas referencias también histórico-artísticas, en este caso, o etnográficas de la pieza, para que ellos ya supiesen, y la tasación también de las piezas, para que ellos ya supiesen qué se iba a hacer con su pieza. Lo firmaban, ese era el proceso, y cuando ya estaban firmadas esas piezas, cuando ya estaban firmados esos acuerdos, elaborábamos los lotes. En este caso, elaborábamos lotes agrupándolos por materiales, por tipologías y por territorio afectado. A continuación de esa elaboración de los lotes, con las piezas seleccionadas tras la firma de acuerdos, lo que hacíamos era publicar estos lotes en la web del proyecto para que los restauradores o las empresas interesadas en adherirse al proyecto cogiesen uno de los lotes para poderlo restaurar por parte de talleres profesionales y también con la especialidad que requería la materia afectada, ¿no? Posteriormente se adjudicaban a los talleres y a nivel de trabajo y de marcha de las intervenciones, los técnicos del proyecto realizaban unas inspecciones unas auditorías a los talleres para garantizar la buena práctica, ¿no?, de las intervenciones y el cumplimiento del pliego de prescripciones administrativas y técnicas que acompañaba las piezas. Y finalmente, pues la devolución de los propietarios, de las piezas a sus propietarios. Aquí tenemos un taller, este de aquí, de Sánchez y Prieve, de documento gráfico. Aquí la devolución ya de la pieza intervenida, esta que hemos visto anteriormente, de la familia de Utiel. Y bueno, aquí también en el Castell de Alaquàs, devolviendo también otro de los lotes. También, respecto a la gestión, lo que hemos hecho ha sido solicitar unas ayudas en concurrencia competitiva al Ministerio de Cultura, falta también de resolución, y con las piezas susceptibles de intervención, esas que todavía no hemos podido llegar a intervenir, hemos establecido un mecenazgo, hemos creado unos lotes destinados a mecenazgo. En este caso hemos establecido 3 formas de colaboración. Mediante la aportación total, la financiación íntegra de un lote, es decir, una empresa, un privado puede decir, pues financio un lote, van desde los 8.000 euros hasta, bueno, entre 7.000 y 9.000. Puede financiarlo todo para realizar la intervención en materias de restauración. El importe económico parcial, porque cada pieza está detallada, lo que cuesta la intervención. Pueden financiar también la intervención en un mantón o en una manteleta de una indumentaria tradicional valenciana afectada, que por ejemplo el coste pueden ser 400 o 500 euros. O los profesionales de la restauración pueden adquirir una pieza y rescatarla colaborando con el proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en esta fase de mecenazgo porque ya se nos ha agotado, ¿no?, el importe de las intervenciones, entonces pues estamos intentando que se difunda, ¿no?, esta iniciativa del mecenazgo. Y bueno, finalmente, una aproximación a los resultados. Comentaros que de todas las piezas registradas, el 72% fueron consideradas susceptibles de intervención y de estas el 45% fueron seleccionadas para su restauración por parte de los talleres que se han adherido al proyecto. En términos globales, 1 de cada 3 piezas registradas ya ha sido intervenida o está en los talleres de restauración y entonces, pues bueno, se devolverá en teoría, tenemos previsto antes del 15 de diciembre que estén todos los lotes ya devueltos a sus propietarios. Se han adjudicado 20 lotes correspondientes pues, a mobiliario, documento gráfico, pintura, escultura y textil.
En términos económicos, cada pieza ha supuesto una inversión media de 430 euros y cada familia ha recibido una ayuda valorada en torno a 1.100 euros, que incluye los procesos de limpieza, estabilización y protección del bien afectado por la dana. Y luego un aspecto que consideramos interesante también y que innovador, ¿no?, dentro del proyecto, también por el tema de la colaboración, de cómo se ha gestionado, ¿no?, el importe asignado y cómo ha respondido el restaurador ante este proyecto, ¿no? Ayudas del y al sector mediante el sistema de colaboración, de cofinanciación en este caso. Pues la colaboración por parte de los profesionales ha supuesto una cofinanciación de 49.638 euros frente a un importe adjudicado de 103.108, ¿no? Lo que significa que casi la mitad del esfuerzo económico ha sido asumido directamente por el propio sector de la restauración. En este caso, cuando nosotras publicábamos un lote en la página web, las empresas de restauración interesadas en ese lote tenían que cofinanciarlo al 30% si eran empresas del ámbito nacional, ¿no?, o si eran afectados DANA al 10%, colaborando de esta manera, ¿no?, en la recuperación también del proyecto y pudiendo también llegar a más piezas. En este caso, pues, en la actualidad, como os he comentado, estamos también con la justificación del proyecto, con la publicación de un monográfico sobre los resultados. Y bueno, gracias por la atención. Pincho a ver si podemos verlo, si tenemos conexión, o si no, pues más podéis consultar la web del proyecto y para poder ver un poco toda la publicación de lotes, cómo hemos ido desarrollando las distintas fases y bueno, pues en el momento en el que estamos ahora. Gracias. Sì, adesso seguirei subito con Carolina che ci parla, diciamo, dell'aspetto più tecnico del progetto. Bueno, en primer lugar, soy Carolina May. Muchas gracias por la invitación a contar nuestra experiencia en este proyecto y eso para posicionar también la situación de los restauradores dentro de una situación de emergencia. También hablaré en español, espero que se entienda, si no, bueno, más adelante hacemos una... Bueno, como os ha comentado Sara, mi intervención es Patrimonios en Riesgo, las tipologías de los bienes intervenidos tras la DANA el 29 de octubre del 2024, en el marco del proyecto de Memorias y Patrimonios Personales. Bueno, como sabéis, la situación de emergencia vivida ha hecho que se perdiera un gran número de bienes y, en atención a la salvaguarda de los pocos bienes conservados, ha puesto en marcha el proyecto de Memorias y Patrimonios Personales con el objetivo de preservar los bienes patrimoniales personales que se habían visto afectados en este momento de riesgo. Tal como comentó Víctor en su momento, la DANA, el aluvión, llegó por la tarde del 29 de octubre y anegó prácticamente viviendas de numerosos municipios. Por una situación de emergencia se buscó en un primer momento, cuando se pudo acceder a estas viviendas, los que tuvieron la suerte de ponerse en una zona superior de la vivienda, fue vaciarlos para poder limpiar y volver a recuperar una cierta normalidad que un año después en muchos casos no ha sido posible. En este momento de emergencia se eliminó prácticamente todo, se vació. Los que estuvimos colaborando con amigos, nosotros mismos desechamos un montón de materiales y, como se ve en esta imagen, la cantidad de enseres y piezas que seguramente se realizaba sin ningún criterio, y lo que ha supuesto una gran pérdida de patrimonio personal y bienes de todo tipo, seguramente de muchísimo interés, que se habrán ido para resolver la situación de emergencia. El lodo, claro, por un lado era agua con lodo, con arrastre de vertidos, desechos químicos. Exactamente, no era, claro, barro limpio, sino que generaba muchísimas degradaciones asociadas a su paso.
tal como comentó Sara, nosotros hemos realizado casi 800 registros, de las cuales 240 piezas, en torno a 240 piezas se están interviniendo o se van a intervenir. Y en estos registros se clasificaron 10 tipologías de bienes patrimoniales. De la misma, bueno, aquí vemos una gráfica de las tipologías de piezas que se han documentado en una cuantía global. Como veis, documento gráfico es lo que más se ha presentado, seguramente debido a la vulnerabilidad del material y la imposibilidad de otros materiales igual hacer una acción aunque sea más doméstica, pero intentan resolverlo, ¿no? Una cerámica quizás intentaban resolverlo los propios propietarios, pero en el documento gráfico no era así, se generaron muchísimos registros. En el mobiliario en segundo lugar, en la pintura de caballete mucho menos y en el textil, como vemos, pues también un 60%, es 60 piezas. A partir de este cribado se realizó, como os ha comentado Sara, un listado de piezas susceptibles de intervención y tras eso se realizó un anexo que se tramitaría, se informaría a las familias. Esta ficha ha ido, digamos, adaptándose, ha sido primero el anexo para informar a las familias, la tasación sobre la que se desarrollaba la propuesta de intervención para ser claros con ellos y que tuvieran en todo momento la información de lo que se iba a realizar. Y a partir de ellos formaríamos los lotes. Aquí también realizábamos la tasación y el presupuesto de la intervención, que nos daría pie a la configuración de los lotes. En ellos los tratamientos que se presupuestaban eran procesos de estabilización de las piezas con el objeto de frenar las patologías provocadas por la dana, no patologías previas. Y esto sí que en las jornadas de participación con los propietarios se intentó hacer muy visible y muy claro para que supieran hasta dónde íbamos a llegar la intervención. Bien, estos eran tratamientos de limpieza, tratamientos biocidas, consolidaciones y protecciones. Los criterios de intervención que seguimos a la hora de intervenir son los característicos de cualquier intervención de restauración: mínima intervención, sostenibilidad. Debido a la que se trataba de una emergencia también, buscamos que los criterios de sostenibilidad se implicaran bastantes, la reversibilidad de los materiales y la compatibilidad con ellos. En los casos de bienes de tipo etnológicos, sí que hicimos especial hincapié en que se respetaran las marcas de uso y toda aquella huella que hablara de su utilización como elemento etnológico. En aquellas maquinarias o herramientas que tenían una función, que tenían mecanismos de funcionamiento, quizás no se podía llegar a recuperarlos porque la pérdida había sido irreparable. Entonces, en estos casos simplemente se estabilizaban. La formación de los lotes se realizó con distintos criterios. Por un lado, por materiales, porque era la manera más fácil que a la hora de llegar a un taller de restauración fuera especialista en documento, en policromía o en mueble. Y también por localización. Intentábamos agruparlos por zonas geográficas. De esta manera también era una manera de hacer el traslado mucho más efectivo y económico. Se crearon distintos lotes, 6 de documento gráfico, 1 de textil, 3 de policromía, 1 de misceláneas, que eran abanicos, ventallo, y 6 lotes de mobiliario. Bueno, las tipologías que finalmente se han intervenido es eso: documento gráfico, mobiliario, policromía, textil y miscelánea. En documento gráfico, las piezas que hemos visto eran grabados especialmente, pero muchos documentos, como comentó Sara, libros, acuarelas, dibujos y fotografías antiguas con procesos históricos de fotográficos. Los registros que obtuvimos de ellos fueron tanto a partir de los laboratorios de Salvem y los registros que se realizaban en las mancomunidades. Como vemos, de los laboratorios de Salvem, en la parte alta, de 295 registros, 205 eran documento gráfico. Y en la mancomunidad era menor esta distancia, pero bueno, el número de registros ha sido muy amplio. 81 piezas de documento gráficas intervenidas en total. Las patologías y afecciones en el documento gráfico, principalmente depósitos de suciedad debido a vertidos y arrastres de la dana, vertidos en presencia de lodos, humedades y microorganismos. Esos eran un poco el hit de patologías que encontrábamos en todas las obras. Y luego a partir de ahí, pues, deformaciones y otras patologías, digamos, pero que se veían en un menor número de piezas.
Bueno, aquí vemos unos ejemplos de presencia de lodos en todas, deformación, desgarros. En el caso de la figura A, la de arriba, el propietario de esta pieza no pudo acceder a la habitación donde se encontraban hasta 2 meses después, lo que supuso que, bueno, que además era una habitación que estaba colmatada con lodo, estaba enmarcada en condiciones buenas, pero en una enmarcación que no era de conservación. Entonces, esto generó que la trasera, que era negra, migrara todo el tinte a la obra. Y en el caso, por ejemplo, de la E, que era una fotografía que también estaba enmarcada, en el momento de mucha gente, claro, hizo bien en quitar todas las piezas de las enmarcaciones para que no se quedaran adheridas ni pegadas, pero en este caso, en el momento de retirarlo, lo arrancaron y fue también un poco una patología generada post-dana. Eso, muchas enmarcaciones aquí, como vemos el ejemplo, pues se quedó el agua retenida. Como veis en la imagen de la derecha, el nivel, ahí se ve la cornisa donde llegó el techo, la obra estaba colgada a una altura bastante alta y sin embargo se ve la línea de nivel, no puedo señalar, la línea hasta donde llegó la dana. La presencia de microorganismos ha sido constante en todas las obras porque, como os digo, el lodo arrastró además de barro, elementos, pues, de desechos de todo tipo, ¿no? Desde animales, vegetación, entonces eso generó la presencia de muchísimos microorganismos en casi todas las obras. Alteraciones de la película fotográfica, como también vemos en la obra de la derecha, y la adhesión de las obras a las enmarcaciones, a los cristales, que ha sido una patología bastante difícil de solucionar. Las empresas de restauración que han intervenido piezas de documento gráfico han sido, pues, en el lote 1 Marta García, que es una restauradora de Utiel, de uno de los pueblos, en el lote 2 Sánchez y Prieve, en el 3 Pérgamo y el 12 y 13 Arpapel, que es Giuliano Camilleri. Vamos a mencionar algunas intervenciones por lo emblemática esta, porque se trata de una fallera que es un traje típico valenciano y la foto era bastante, además tenía una presencia de lodos increíble encima que la cubría todo y afortunadamente la limpieza en esta sí que fue muy efectiva y con una solución hidroalcohólica pues se ha podido remocionar todo el barro sin peligro para la fotografía. Y finalmente luego consolidado el soporte porque es verdad que tras toda la humedad que tenían se habían deformado mucho los soportes. Este es otro de los casos también bastante reseñables, que la fotografía se quedó, la película fotográfica se quedó adherida al cristal porque, claro, nosotras a partir de marzo, esto ocurrió en octubre, habían pasado muchos meses y se quedó adherida a la película fotográfica al cristal. Nos planteamos perder la imagen y limpiar el resto de lodo, pero consideramos más oportuno, junto a Giuliano Camilleri, el propietario, conservar el lodo en las zonas que si lo eliminábamos perdíamos más parte de imagen. Entonces lo que se hizo fue una caja nido y entenderlo como un objeto arqueológico, la pieza esta, y se devolvió al propietario en esta caja. Sí que es verdad que el tema del lodo, que era lo que nos preocupaba, se le aplicó un biocida específico para estabilizarlo y que no se desarrolle ningún tipo de proceso de degradación a través de ellos. Y se recomendó quizás realizar una reproducción y mantenerla esta pieza pues almacenada y conservada, pues eso, más como una pieza arqueológica que como una fotografía al uso. Sobre todo también de cara a que no volviera a sufrir otras inclemencias meteorológicas o humedad que quizás volvería a activar algún proceso de alteración. Aquí el ejemplo, una de las series del ejemplo que os comenté en unas diapositivas anteriores, la propietaria no había podido acceder a donde estaban las piezas hasta 2 meses después, por lo que estuvieron durante 2 meses con humedad y con lodo y generó que las traseras de la embarcación transmitieran y migraran todos los tintes de esta embarcación, que no era de conservación claramente,
y provocó unas alteraciones que han sido irreparables. Que es una obra de Manolo Boix, un artista de la Comunidad Valenciana, afectado por la Dana también. Todo su taller de arte ha sido completamente arrasada. Su hija, que es restauradora, ha participado también en el proyecto y la verdad es que claro, también nos parecía muy emblemático tener una colección tan representativa de él y de una persona que también había sido afectada por la tragedia de la Dana. Aquí otro ejemplo, en este caso, en numerosos ejemplos de grabados se podían realizar baños y eliminar el resto de barro prácticamente sin ningún problema o quedando alguna pequeña huella. En este caso, el tipo de preparación de soporte celulósico no permitía un baño, era muy inestable a cualquier tratamiento acuoso. Entonces, bueno, Juliano utilizó la alternativa de los geles rígidos que no aportaban nada de humedad, pero aún así atenuó un poco la patología de la Dana, pero no se pudo eliminar completamente ni mucho menos. Sí que lo mismo se aplicó un biocida específico para evitar cualquier desarrollo de microorganismos. Bueno, ahora nos pasamos a los tratamientos en policromía. Aquí en policromía teníamos pintura, escultura y tabla. En este caso, bueno, de los registros de Salvén, de los 437, 43 han sido de policromías y de mancomunidad de 295 registros, 71 han sido de policromía. De ellos se han seleccionado 41 piezas. Se han realizado 3 lotes que los han intervenido 3 restauradoras distintas. Nuevamente la suciedad en depósito y la presencia de lodos ha sido una de las afecciones más generalizadas en todos ellos, donde la humedad y los microorganismos ha provocado numerosos daños. Bueno, y depende de un poco la situación en la que se encontraran, o bien cracoladuras o roturas en los lienzos. Aquí vemos un ejemplo de la intervención realizada por Ana Boix, la restauradora hija del artista que os comentaba antes. Este era un lienzo que en la foto de la ultravioleta se ve, a ver si lo puedo señalar, hasta dónde alcanzó no creo que, sí. Ahí, la línea de donde alcanzó el lodo en la vivienda y hasta dónde afectó a la pieza. Aquí, como os comentábamos al principio, nosotros la propuesta que le hacíamos al restaurador y lo que en el fondo se pagaría era limpieza, estabilización y consolidación. La reintegración cromática no entraba, pero quedaba un poco a voluntad del restaurador avanzar y reintegrarla. En este caso sí que han decidido concluir toda la reintegración cromática y la verdad es que fue una alegría para el propietario porque si bien le habíamos avisado que se verían las lagunas, pues se lo encontró estupendo. Aquí otros ejemplos, en el Niño Jesús, como veis, la presencia de barro con una limpieza química con una solución hidroalcohólica se limpió perfectamente y la pieza de la izquierda, el San Ildefonso, había perdido la máscara de la cara, los ojos también estaban perdidos, una gran craqueladura en toda la pieza y necesitaba una intervención mucho más de consolidación y en este caso sí que la reintegración cromática se quedó en una mínima intervención porque si no habría que reconstruir una gran parte de la pieza y se trataban de unas labores de emergencia. En cuanto a mobiliario, aquí los registros que nos encontramos fueron máquinas de coser, mecedoras, material etnológico, sillones, espejos y arrimadores. El volumen era muy grande de piezas, pero sin embargo uno de los registros mayoritarios que encontramos han sido máquinas de coser. Hemos encontrado ahí la presencia de la mujer y en distintos territorios, distintos modelos, y ha sido muy interesante la presencia de estos elementos a lo largo de todos los registros. Las patologías y afecciones en mobiliarios, la presencia de lodos que provocaba la deformación de las estructuras o el levantamiento de las chapas, la pérdida de estratos, la corrosión de los elementos metálicos y la deformación de numerosas piezas que hacían complicada la intervención. Aquí se realizaron distintos lotes de
de mobiliario, las piezas eran más grandes y más voluminosas y había que disgregar más el lote, tanto con talleres adheridos al proyecto como el lote 21 con técnicos propios del proyecto para poder llevar a cabo el mayor número de intervenciones. Se han intervenido 86 piezas en los 8 lotes. Aquí, bueno, como veis, el interés para nosotros de los registros en los laboratorios de Salvem pasaron de 10 piezas cuando en los otros materiales aumentaban mucho más, y en cuanto a los registros realizados en las mancomunidades pasaba desde 437 piezas registradas, 204 eran mobiliario, y de ellas se seleccionaron para su intervención 86. Aquí, de la misma manera, la alteración, la patología mayoritaria ha sido los depósitos de suciedad, la presencia de lodos y la humedad, y en este caso sí que en muchísimas más roturas y pérdidas de elementos, ¿no? Por caídas, por impactos o por choques entre los distintos elementos, o incluso en el momento de emergencia de intentar retirar el mueble, pues creaban una nueva patología. Aquí una de las piezas quizás más reseñables por el resultado final, cuando en un primer momento no dábamos ninguna esperanza, era una tapa de una máquina de escribir que estaba completamente la chapa disgregada, perdida, y aquí, bueno, la empresa que lo intervino es Atelier en Santiago, perdón que no lo apunté, y la desmontaron todos, crearon una estructura, como un nido, para poder volver a consolidarla y darle la forma original. Además, la empresa consiguió recuperar una llave para que funcionara el mecanismo en este caso, y nada, ha sido un trabajo muy bonito. Incluso apareció un trozo de un papel de periódico de algún momento de alguna reparación. En cuanto a la intervención sobre patrimonio textil, como veis, el tornechat, el sombrero típico tradicional, nada, aparece porque ha sido un elemento muy simbólico. Aquí en textil solo se ha intervenido un lote que se ha realizado por parte de técnicos del proyecto. Las piezas documentadas en textil son muchísimas menos, solo 6 piezas se han intervenido del total de las selecciones. Y aquí la patología predominante, pues efectivamente la suciedad, la humedad, lodos, las roturas. Aquí también la tinción ha sido uno de los principales problemas registrados. La presencia de lodos en prácticamente todos, aunque en algunos casos, igual por una cuestión de emergencia, intentaron bañarlas y generaron más alteraciones de las que había en un origen. Los sangrados, la tinción, el lodo en textil, y en documento gráfico fue donde se vio más claro el poder de tinción que además tiene el lodo, que es prácticamente irreversible. Y la corrosión de los elementos, muchos llevan hilos metálicos, pues la corrosión de estos elementos, los microorganismos y los puntos de rotura. Aquí vemos un detalle de la intervención tanto en el tornechat como en el bordado devocional, donde pues, los distintos procesos, el aspirado, la humectación mediante vapor, la limpieza puntual con hisopos. Bueno, como conclusión, el proyecto ha contribuido a recuperar la memoria familiar de 53 familias y se han intervenido 240 piezas en 6 meses. También ha contribuido a la recuperación y apoyo a los talleres afectados en la zona Dana, ya que pues, le ha servido para un poco reiniciar también su actividad. Y también queríamos destacar que el proyecto Memorias y Patrimonios Personales, impulsado por ACRE, demuestra que la conservación del patrimonio familiar en contextos de emergencia puede y debe concebirse como una acción cultural integral. Con la restitución material de las piezas se crea un espacio de resiliencia de los afectos, donde se entrelaza la memoria individual y la colectiva, y un territorio desde el cual se puede preservar la relación entre la conservación, la identidad y la comunidad en tiempos de crisis climática. ¿No me avanza? Bueno, también comentaros que el trabajo pues, no se puede realizar sin un equipo humano que pueda llevarlo a cabo.
Somos distintas especialistas en distintos materiales. Bueno, Sara Soriano, que aquí la conocéis, en dirección, Aurora Arroyo en coordinación, Carla Renovel, que es la técnico en misceláneas, y nuestra técnico que nos ha salvado en cuanto a su uso de las tecnologías, Lucía Pelacho, especialista en textil, Reyes Batalla, perdón, en mobiliario, y Reyes en textil, y yo en documento gráfico. Gracias por vuestra atención, y aquí os dejamos el enlace a la página web y para cualquier consulta. Muchas gracias. Grazie. Allora, veramente interessante. Io ecco, volevo solamente, come dire, evidenziare un piccolo aspetto che mi pare emergere dalle tutte e tre le presentazioni, sia da quella di Victor che quella legata a questo progetto, cioè che è un po' sul proprio concetto stesso di bene culturale, di patrimonio culturale che emerge. Ci sono delle differenze, io ho visto delle differenze, già a partire dal protocollo che è stato fatto per dare una priorità su quale bene intervenire prima, e proprio su questo concetto di bene personale che probabilmente da noi non esiste. Da noi, ecco, esiste più una suddivisione fra privato e pubblico di natura giuridica, no? Abbiamo il patrimonio privato e il patrimonio di proprietà privata e di proprietà pubblica. Qui forse proprio perché il nostro concetto deriva più da un concetto di natura, storicamente il bene culturale che ha queste caratteristiche di unicità, di universalità, no? Il notevole interesse con cui noi vincoliamo i beni, ecco, a questa natura così superiore. Invece da questi interventi emerge la natura del bene culturale, che ha un altro tipo di valenza, cioè la valenza familiare, la valenza che non è per un pubblico universale, non ha carattere universale, ma ha carattere intimo, ha carattere privato dal punto di vista magari familiare, per una persona, per una famiglia o per un piccolo gruppo di persone. Ed è anche questo, secondo me, un valore molto importante da tenere in considerazione quando si parla di patrimonio culturale. Ecco perché il patrimonio che emerge dalle loro presentazioni non è solo quello artistico, storico-artistico, ma è anche quello etnologico e quello etnografico, che probabilmente in Spagna, come dire, è preso in considerazione anche in misura maggiore rispetto alla situazione italiana. Volevo fare una domanda, poi magari se avete domande anche voi abbiamo qualche minuto prima del pranzo. In questa situazione volevo capire come è stato gestito, in particolare, diciamo, in questa situazione di emergenza, il patrimonio religioso, quindi che, come dire, dal nostro punto di vista ha un carattere privato. Il patrimonio religioso è privato, però è stato, specialmente nel sisma che abbiamo affrontato, nell'ultimo sisma del 2016, è stato la maggior parte del patrimonio che è stato colpito dall'emergenza. Volevo invece capire in Spagna come el patrimonio religioso. le chiese, Sí, esatto. Sí, se ha intervenido, pero no por nosotras. Nuestro proyecto era exclusivamente patrimonio personal. En Valencia está el IVACOR, IPCRI, el Instituto Valenciano de Restauración, y ellos son los que están interviniendo el patrimonio religioso, el patrimonio de muchos archivos y bibliotecas. Y bueno, se entendía que, digamos, que como que cada uno iban a atender a un cierto grupo. Se suponía que el patrimonio institucional de museos estaría apoyado por los recursos que tendrían, claro, públicos. Por eso nuestro proyecto se centró en el patrimonio personal, porque ese sí que estaba completamente abandonado, digamos, ¿no? Sí, luego en España, bueno, en la Comunidad Valenciana, existe la figura legal, ¿no? de protección de todo lo que son los BRLs, bienes de relevancia local. En este caso es BRL 1000, bienes
de relevancia cultural local, un monumento de interés local, en este caso, todas las iglesias son consideradas por la disposición adicional quinta de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano como BRLs, y todo el contenido de las parroquias o iglesias a su vez lo es. Por lo tanto, tienen una protección, en este caso, de carácter pues comunitario, estatal, ya per se, ¿no? Por la figura legal en la que están inmersas. Por otro lado, con los permisos que necesitas para ejecutar, aunque sean emergencias, nosotros teníamos un tiempo de 6 meses, necesitábamos que todo fuera muy ágil. Además de que no entraba por las características, pero esos necesitaban un tipo de permisos que en ese momento estaba la administración colapsadísima y tampoco no serían viables. Dovrebbe essere anche un gelato. Allora, a nome della soprintendenza io vi volevo intanto ringraziare moltissimo per essere qui oggi, perché come soprintendenza dell'Umbria per noi è veramente un onore potervi ospitare, poter ascoltare le vostre esperienze. Per noi è un grandissimo arricchimento che voi abbiate scelto di accogliere il nostro invito e l'invito dell'associazione. E poi volevo riprendere la riflessione che faceva Cristiano Croci proprio a proposito del valore del patrimonio culturale che è un concetto espressamente veicolato proprio dagli studi spagnoli, che in Italia ci è arrivato tramite i lavori di Salvador Muñoz Viñas, per cui quando si parla di appunto oggetti di affezione che vanno conservati non tanto per il valore culturale universale, ma per quello che significano per me. E per noi, appunto, con una cultura del restauro italiano molto forte, che chiaramente rivendichiamo, questo è un ulteriore arricchimento, perché effettivamente noi abbiamo un punto di vista molto orientato al bene culturale, all'oggetto rilevante, alla sua materialità. Invece vedere anche semplicemente quanta attenzione c'è al restauro di una fotografia privata è per noi effettivamente un'apertura di orizzonti che ci serve e ci arricchisce. Vi ringrazio. Grazie. Allora, se nessun altro vuole intervenire, io dichiarerei l'ora del pranzo. Sono le... Sì, allora sì, possiamo riprendere intorno alle 14, anche 14:15, e ci vediamo qui con la moderazione del professor Alessandro Del Priori. Buon pranzo e a dopo.